Evangelio de Lucas capítulo número 14 versículos 1 al 24. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, éstos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados a él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y entonces a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y a las calles de las ciudades, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo del señor: Se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Recordemos que estamos siguiendo a Jesús, somos sus discípulos, así que a donde quiera que Él vaya, nosotros también vamos y aprendemos todo lo que Él enseñe y tenga que decir. Aquí entramos a casa de alguien que es gobernante y que además es fariseo. Invitó a nuestro maestro, a Jesús nuestro Señor, a comer. Y entonces entramos a su casa. Por supuesto que nos quedamos asombrados, porque finalmente se nota que es gobernante y que además es fariseo. Es decir, que este individuo tiene una muy buena reputación, es muy apegado a la religión, es muy fiel a la religión y tiene una buena cantidad de ingresos que le permiten tener un hogar decente y digno para su familia, y quizás hasta un poco más allá, bastante ostentoso en algunas cosas. Llegamos ahí con él. Por supuesto, llegan con nosotros intérpretes de la ley. Son gente que quiere saber acerca de religión, que quiere escuchar la opinión de nuestro maestro, de Jesús, acerca de las cosas que se hacen y que hace y que enseña. Pero no solo eso, sino entre las personas que entran a este hogar a la que fuimos invitados, entra una persona que tenía características hidrópicas, es decir, con alguna deformación por causa de agua en el cerebro. Normalmente eso es la característica particular de esta enfermedad, que desde pequeños, aunque crece normal el cerebro, suele pasar que en algunos casos se desarrolla alguna protuberancia llena de agua.
que deforma un poco el cráneo, o mucho, depende del tamaño. Entonces entra una persona también con una enfermedad así por el estilo, con esta característica, y Jesús aprovecha para dar una enseñanza tanto a los líderes religiosos de esta ciudad como también a nosotros. Y nos pregunta y les pregunta: ¿es lícito hacer el bien en día de reposo? Y todo el mundo quedó callado. En buena medida, los fariseos y los intérpretes de la ley pues sabrían que nada se debía de hacer en día de reposo, pero además ellos nos han invitado con una actitud de ver de qué manera pueden acusarnos de estar violando la ley de Moisés. Recordemos que nuestro maestro no es bien recibido, no les agrada a los líderes religiosos, no es alguien que les guste su predicación o la manera en la cual lleva su vida. Por lo tanto, estaban buscando la manera de poder ver si en algo podían encontrar algún error dentro de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Así que Jesús aprovecha y sana a este hombre. Lo sana completamente, le devuelve la normalidad y le elimina esta agua que se había ahí acumulado dentro de la cabeza de este varón. Esto desde luego genera un rechazo, porque los fariseos, los intérpretes de la ley, han enseñado, o nos han enseñado, si nos colocamos en aquella época, nos han enseñado que en día de reposo no puedes hacer absolutamente nada, que es contra la ley de Moisés hacer algo. Es más, no puedes caminar más de 900 metros de distancia de tu hogar a donde vayas a ir a escuchar la palabra, la sinagoga, y luego de regreso. En otras palabras, son muy fieles a tratar de guardar la ley del día de reposo, y por lo tanto cualquier cosa que pudiera afectar esta enseñanza del día de reposo, esta ley del día de reposo, será vista como alguien que va en contra de Moisés mismo. Jesús sana a este hombre y les pregunta: ¿quién de vosotros, si su buey o su asno cae en un pozo y es día de reposo, no lo sacaría? Y esta reflexión nos hace pensar en la misericordia, en el hacer el bien, en que el día de reposo no se trata del día en sí mismo, sino del hacer el bien en sí mismo. Porque 6 días de la semana nos concentramos o podemos atender muchas cuestiones que tienen que ver con nuestro afán diario, con nuestro diario vivir, con el cómo sustentarnos. Pero lo que el día de reposo siempre buscó es hacernos bien a nosotros, no producirnos una carga o no producirnos una religión alrededor del día de reposo. Y aquí ya los fariseos, al menos en esta época, habían formado una especie de religión alrededor del día de reposo. Era como su bandera de estamos bien porque tenemos el día de reposo, porque respetamos el día de reposo. Es muy semejante a lo que en muchas ocasiones hoy los grupos suelen abanderar. Dios les muestra ciertas cosas en la Biblia y entonces se aferran a ellas para que a partir de ahí se desarrolle su visión y su forma de caminar con Cristo. Y suelen ser muy juiciosos con otras formas o con otras maneras de interpretar, o siquiera con algunas otras doctrinas que tienen mucha importancia dentro de la misma palabra de Dios. Entonces, el día de reposo, y yo quisiera aprovechar aquí para que lo pudiéramos entender, el día de reposo no es para hacer un culto al día en sí mismo, sino se trata de un día que Dios nos preparó a nosotros, nos ha decidido dar, para brindarnos algo que ya obtuvimos y que nos ha dado por medio de Cristo, que es reposo, paz. Cuando Jesús vino a la tierra, les decía a las personas de una manera muy clara que todo aquel que esté cansado y trabajado puede ir a Jesús y Él le hará descansar.
Ese es el reposo que tenía Dios preparado para cada uno de nosotros. Jesús es nuestro día de reposo. Jesús es el Señor de nuestro reposo. Él es en sí mismo aquel que nos otorga, que nos otorga el reposo y su paz y nos quita las cargas de todo el día estar con trabajos, con angustias, con desafíos, con problemas. Jesús es nuestro día de reposo, no el sábado. Jesús es nuestro reposo. Por eso dice la Escritura: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El día de reposo no es un día. El día de reposo es Jesús. Él es nuestro reposo. El anhelo que tenía Dios y que tiene Dios es que entremos en el reposo de Jesucristo. No tiene nada que ver con guardar lunas, leyes, días, sino tiene que ver con entrar en el estado de gracia y de reposo que Jesús nos ofrece. Así que aquellos que ya estamos descansados de todo lo que hicimos mal, de todo lo que nos equivocamos, de todas nuestras malas decisiones, de todos nuestros pecados, y hemos entrado en el reposo de Dios, en esta paz de Cristo, en esta paz del amor de Dios, no necesitamos un día, ya estamos en el reposo de Jehová porque estamos en Cristo y todos los días estamos en Cristo. Para nosotros cada día de la semana es día de reposo si permanecemos en Él. Después de este silencio incómodo que se hace porque nadie le respondió a Jesús acerca de hacer el bien el día de reposo, el anfitrión mejor prefiere cambiar de plática para que no se genere un ambiente complicado y de discusión. Entonces se invita mejor a tomar los alimentos. Nos levantamos y nos damos cuenta de algo muy particular. Los intérpretes de la ley y los otros fariseos buscaban la manera de estar lo más cercano al anfitrión, de sentarse lo más cercano al anfitrión. Y entonces esto lo aprovecha nuestro maestro para darnos una enseñanza acerca de la humildad. Cuando seamos invitados, no procures sentarte en los primeros lugares. No procuremos ser de aquellos que quieran recibir el honor de sentarse lo más cercano a quien nos está invitando. Aquí la humildad es sencillamente el renunciar a ser honrado o al buscar nosotros mismos ser honrados y permitirle a Dios que nos honre si así es su voluntad, si nos cree dignos de esta bendición de ser reconocidos u honrados más cercano a Él, de esta manera de estar más cerca de Él. En aquella época las mesas eran largas y entonces el anfitrión generalmente se sentaba en la cabecera y las personas de mayor cercanía al anfitrión eran las que convivían más cerca con él, las que estaban más cerca de la cabecera. Ello socialmente reflejaba un estatus en relación con el anfitrión. Por lo tanto, mientras más cercano estabas, era mejor. Es algo así como hoy en la política, que te tomes la foto con fulano de tal, con sultana de tal, con personas de cierto peso, de cierta influencia en el gobierno, etcétera, etcétera. O sea, es algo así como te tomas la foto con quien más influye en tu comunidad, en tu sociedad, en tu gobierno. Era una manera de decir, miren dónde estoy, ¿sí? Presten atención, soy alguien importante, soy alguien de influencia, ¿sí? Entonces, esta manera, esta visión de ver la vida, nos enseña a Jesús a tener cuidado. A ver, no busquemos estos primeros asientos, no busquemos ser atendidos y reconocidos, sino más bien busquemos que sea Dios quien determine, no nosotros. No busquemos nosotros los primeros asientos. Dejemos que Dios sea el que nos honre, el que decida cómo tratarnos
a cada uno de nosotros. Y entonces de aquí surge esta enseñanza de no colocarnos en las primeras sillas. Y luego se dirige con el anfitrión, y esto me llama mucho la atención porque no es muy común que esta circunstancia se llegue a presentar. Normalmente Jesús se quedaba hasta ahí, pero en esta ocasión sí voltea sus ojos y se dirige al anfitrión y le dice: cuando hagas banquete, procura no invitar a aquellos que te pueden recompensar. ¿Sí? O sea, no hagas amistades o no hagas cosas a favor de personas que sabes que te pueden devolver después el favor, porque va a sonar a conveniencia. ¿Sí? Por lo tanto, haz las cosas de manera sincera. Si quieres dar un banquete y si quieres dar un festín, mejor es que sea hacia personas que no te van a favorecer de ninguna manera, en cuyo caso estás quizás viviendo con una manera de vida, con un estilo de vida que es mayor al de otras personas. Bueno, pues Jesús nos dice: ¿sabes qué? Limítate a este tipo de evitar ser, pues buscar la recompensa del ser humano, sino más bien la recompensa del Dios de los cielos. Y así es como esta parábola o esta enseñanza surge para enseñarnos a saber esperar y de quién buscar realmente la honra de Dios. ¿Sí? Jesús entonces aprovecha también para enseñarnos acerca de la importancia que tiene estar con Él en su presencia, de cenar con Él. El momento más importante de los alimentos de los hebreos en aquella época era la cena. Era el momento en el cual las personas generalmente ya llegaban a casa después de un día largo de trabajo, de distintas actividades, y podían convivir de manera familiar. Este momento era el más importante de su día. Este momento donde le platicaban unos a otros cómo le había ido en su día uno, cómo le había ido en su día otro. Es un momento íntimo, un momento de alegría, de desahogo, de tratar de disfrutar de los momentos familiares previos al descanso. Es un momento hermoso, un momento padre, un momento íntimo. Pues bien, aquí encontramos en esta parábola la invitación que hace su señor a 3 amigos para que cenen con él. Es algo que normalmente se hacía en aquella época. Por lo tanto, entendemos que se trata de nuestra vida íntima con Dios. La invitación que continuamente Dios nos hace a: oye, te he preparado algo, te he preparado un banquete espiritual, he preparado alimentos, les he pedido a mis criados que te preparen esto, que te preparen aquello. Es decir, Dios está buscando la manera de convivir contigo, de convivir cada día contigo, de que disfrutes de sus manjares, de su presencia, de su compañerismo. Y entonces sucede que 3 personas se empiezan a disculpar para decir: no puedo ir. La primera le dice a su amigo, a su señor: discúlpame, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo, no puedo acompañarte. Ok, se entiende. O sea, hay otras cosas que también hay que hacer. El segundo le dice: ¿sabes qué, señor? Perdón, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Y el tercero le dice: me acabo de casar, no puedo ir. Los 3 tienen cosas lícitas que argumentar a la invitación. No todos los días te compras un terreno, ¿verdad? Entonces se entiende que, bueno, este hombre pues quería quería ir a ver su terreno y por eso no podía acudir a la invitación. El segundo, pues bueno, 5 yuntas de bueyes, ok, estamos a punto de entrar en la época de arar la tierra. Suena lógico que haya invertido en esto y que quiera probar para saber cómo se siente las yuntas. Y el otro, bueno, se acaba de casar, ¿no? O sea, perdón, señor, estoy en plena luna de miel, estoy en mi matrimonio, estoy disfrutando de este año que me permite la ley de Moisés de conocer a mi esposa. Discúlpame, no puedo ir. Las 3 cosas son 3 cosas que no son malas en sí mismas.
Lo único curioso es que la invitación era a cenar. ¿Qué hace una persona argumentándole voy a ir a ver mi terreno en la noche o cuando ya está cayendo la noche? Pues como que ya no suena tan lógico, ¿verdad? Aunque sea lícito, pues el horario como que te suena más a una excusa para no tener que ir a cenar con el que nos está invitando, o el que va a probar sus 5 yuntas de bueyes. Perdón, ya es noche, hasta los animalitos saben que tienen que descansar, ¿eh? A lo mejor el que tiene más justificaciones es el que dice tengo a mi esposa, pero los tres le dicen al Señor, no puedo acompañarte, no puedo ir, no puedo atender a tu petición. Y entonces, esto es lo que llama la atención, que las cosas pueden ser justificables, pero ya no lo son cuando piensas en el horario. Y a lo mejor no te das cuenta y así estás actuando tú para con Dios. A lo mejor dices, sí es cierto, yo no puedo escuchar las enseñanzas, no me puedo conectar en vivo, no puedo escuchar este audio durante el transcurso del día porque tengo que estar trabajando, etcétera, etcétera. Estoy completamente consciente de ello. Yo creo que Dios también está consciente. Sin embargo, cuando ya por la noche llegas a descansar y se supone que no estás haciendo nada más que llegar a descansar, a convivir con tu familia, no te das un tiempo en verdad para estar con el Señor. No te das un tiempo para estar en su presencia, para convivir con Él, para que disfrutes de los manjares que te ha preparado. Esto es bien importante entenderlo, amado. Esta parábola está dedicada a aquellos que tenemos una cita con Él todos los días en su presencia y que nos ha invitado a cenar esta noche y que nos ha pedido, oye, ven, tengo algo preparado para ti, y que a lo mejor el día de ayer rehusaste ir porque decías, estoy muy cansado, Señor, tuve un día muy pesado, tú lo sabes, pero sí le dedicaste tiempo a otras cosas, ahí a las redes sociales, al Facebook, etcétera. O sea, sí le dedicas tiempo, y no porque estés escuchando alguna enseñanza, sino porque sencillamente estás viendo las imágenes, y estás viendo los memes, y estás haciendo esto, y estás haciendo aquello, o te pones a leer algún libro X. O sea, ¿en qué estás ocupando el tiempo de la invitación que Jesús te está haciendo para que disfrutes de su presencia? Te preparó algo especial. No seas como estos tres, que te invita Dios a algo y argumentas legítimamente, pero en un horario donde ya no es legítimo, donde ya se pierde el sentido de tu argumento. Cuando le dedicas más tiempo a otras cosas que estar en su presencia, ya tu argumento no es válido. Espero que me esté dando a entender. Pasas mucho tiempo ahí frente a la televisión, pasas mucho tiempo ejercitándote, haciendo esto, haciendo aquello, pero cuando se trata de la invitación, dices, ya no puedo, ya no me dio tiempo. Creo que hay cosas que tienes que cambiar. Creo que el llamado que Dios te está haciendo es, oye, cambia. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a suceder es que la invitación y la cena que Dios tenía preparada para ti, y el manjar que Dios tenía para ti, va a salir a buscar a otras personas que sí aprovechen, que sí sepan disfrutar y valorar lo que Dios te tenía preparado a ti. Yo quisiera que lo alcances a entender. No se trata de los de allá afuera, no, se trata de ti, que me estás escuchando. Se trata de las veces que has dicho a tu Señor, no puedo, no tengo tiempo. Oye, tengo algo preparado para ti. Y decirle, no puedo, no me da el tiempo, discúlpame, Señor. Pero eso sí, te avientas 20 minutos en el baño encerrado con tu celular, viendo historias de Facebook, etcétera. Amado, en serio, ¿no te das cuenta de la invitación que Dios te está haciendo? Del manjar que Dios te ha preparado. Entonces no te quejes cuando de momento Dios mande a los siervos y a los criados en otras direcciones,
con otras personas. Porque cuando tuviste tú el manjar en tu casa, la invitación para ti, te excusaste. No te quejes cuando Dios redirija sus esfuerzos hacia otras personas, hacia otros necesitados, a otros pobres de espíritu, y los comienza a alimentar y Dios esté feliz llenando su casa y tú no estás ahí, porque te invitó varias veces y no quisiste asistir. Amado, amada, por favor, date cuenta, entiéndelo. Dios te ha colocado, te ha invitado a su avivamiento, te ha invitado a meterte en su presencia, te ha invitado a disfrutar del manjar, de lo que significa estar en su presencia, de enseñanzas que te bendicen, que te ayudan, que te alimentan, y no le dedicas tiempo. No te esfuerzas en estar ahí con Él. Por favor, detente antes de que se redirijan los esfuerzos en una dirección donde ya no estés tú presente, donde la casa esté llena y ya no haya lugar para ti. Eso es lo que Jesús nos está queriendo transmitir, porque muchos van a ser llamados, amado. Muchos, tú eres de los muchos y yo soy de los muchos que estamos siendo llamados. No seamos de oídos sordos, no pongamos excusas absurdas. Entendamos el llamado al avivamiento que Dios nos está haciendo. Porque si tú no respondes, va a responder otro, Pero Dios jamás se va a quedar con su casa vacía. Jamás. La bendición que era para ti, se la va a dar a alguien más. Y ese alguien más sí va a crecer y va a avanzar. Y va a avivarse. Y después dirás, ay, mira el hermanito, pues es nuevo, o no tiene mucho y ya está haciendo esto y está haciendo aquello. Pues sí, pero Dios te invitó a ti y no hiciste nada al respecto. Espero que te esté siendo de bendición y que reflexiones. Este es el momento de responder. Después, el Señor va a decirle a los criados de sus siervos, a ver, tráete aquel otro, va a llenar su casa, porque su misericordia es para con todos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.